Es un tema realmente apasionante y sí que está un poco relacionado en realidad con el tema de nuestro trabajo actual en la Subdirección General de Protección de Patrimonio, puesto que sí se trabaja muy directamente con la protección del tráfico ilegal de bienes culturales y cuando se detecta algo en nuestro territorio, pues realmente procedemos a la restitución al país correspondiente. Al mismo tiempo me permite asimilar otro tipo de perspectivas dentro del patrimonio y de la legislación relacionada con el escudo azul concretamente y con todo lo que supone este escudo azul que ahora voy a intentar explicar. Desde luego, no podemos hablar del escudo azul sin previamente presentar lo que es la Convención de La Haya de 1954 y las causas que conducen a la creación de esta convención, así como de todo el sistema que existe a su alrededor. El tema hay que introducirlo obligatoriamente con una reflexión sobre lo que es el expolio sistemático y organizado de bienes culturales durante los conflictos bélicos. Estos conflictos bélicos obedecen a distintos motivos, de todos bien conocidos, como puede ser, entre otros, el económico, o puede ser el étnico, o puede ser el religioso, pero uno de ellos creo que es muy importante y muy característico y, por supuesto, trascendente, es el comportamiento humano y la relación que tiene con la ausencia de valores. Es decir, existe una falta tremenda de formación en el cuidado y la preservación del patrimonio cultural en líneas generales, que debería ser una enseñanza, si queremos decirlo así, obligatoria en las escuelas, en los colegios, desde los niños pequeños. Es decir, existe un muy poco cuidado con el patrimonio porque no existe una conciencia generalizada en la ciudadanía. Y eso es un tema, creo que, muy importante. Tenemos que decir que todas las guerras han tenido saqueos, pero las motivaciones son muy diferentes a las actuales, podemos decir, ¿no? Sobre todo en tiempos era la recogida de objetos, sobre todo a partir del siglo XVIII. Las guerras producen un tipo de saqueo, un tipo de expolio sistemático, pero ha producido por un intento de coleccionismo, si se quiere, muy elitista para las colecciones privadas, etc. Nosotros tenemos el ejemplo muy claro del saqueo de la Guerra de la Independencia, el saqueo napoleónico, que no solo se produce en España, sino que se produce en todo el territorio europeo, precisamente para construir un gran museo de pintura en París. Pero realmente el pillaje y el expolio ofrecido como un expolio sistemático, como un sistema muy bien organizado, es un fenómeno del siglo XX, clarísimamente, y que tiene además su origen en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no me quiero detener un poco en el tema del pillaje de la Segunda Guerra Mundial, pero sí quiero decir que uno de los temas fundamentales de la Segunda Guerra Mundial fue el expolio sistemático y la destrucción, entre otras cosas, de archivos y de bibliotecas. Así como lo que había era un expolio de recogida, por ejemplo, de obras de arte para colecciones privadas, concretamente para la colección nazi de obras de arte, excepto lo que ellos llamaban el arte degenerado. En cambio, hubo una destrucción muy importante del tema patrimonial a nivel documental. Entonces, el desastre que se produjo en la Segunda Guerra Mundial es un tema muy importante, precisamente para que Europa recapacite sobre qué ha pasado en este conflicto bélico, cómo se ha producido un desastre tan grande y una pérdida tan enorme de lo que es el patrimonio cultural en todo su contenido, y es cuando surge la creación, el origen de la Convención de La Haya en 1954, posteriormente, claro, a la consulta, a la creación de UNESCO. Evidentemente, lo que es la investigación y difusión de este expolio es relativamente reciente. Podemos hablar de 20 años para acá, aunque ya desde los años 50 se produce un tipo, digamos, solapado de difusión, pues tipo, por ejemplo, a raíz de películas como, por ejemplo, El tren o incluso algunas publicaciones, pero todo relacionado con otro tipo de tramas, no específicamente tratando el tema del expolio. La Convención de La Haya se refiere a los conflictos bélicos, término que desde luego en 1954 respondía concretamente a lo que era una guerra como tal, tanto civil como internacional.
Pero con el paso del tiempo tenemos que ir ampliando, igual que han aumentado las tecnologías, ha cambiado también el tipo de guerra que se produce y debemos ampliar el concepto que tiene la Convención de La Haya para la protección de los bienes a otro tipo de modelos, como pueden ser, por ejemplo, el terrorismo organizado, el terrorismo Estado organizado, o, por ejemplo, las revueltas de carácter político, o incluso el modelo que algunos autores han dado en llamar asimétrico, que está provocado fundamentalmente por la destrucción del patrimonio por motivos étnicos, religiosos o políticos ideológicos. Estas actuaciones bélicas han ido, como digo, causando sistemáticamente la pérdida de los bienes y el problema es que ahora mismo la pérdida que se está produciendo, y concretamente en los países islámicos, que es, digamos, el punto focal que a mí se me ha pedido que hable, la pérdida no solo es para el país de origen donde se está produciendo el expolio, sino que esa pérdida también afecta al resto digamos, del mundo. Es decir, que el concepto que se está teniendo de pérdida de patrimonio cultural es una pérdida para la humanidad. Y ese es el concepto que UNESCO está trabajando concretamente para proteger o preservar este tipo de tal. ¿Qué causas tienen? Bueno, pues evidentemente no solo se debe al expolio para llevarse, por ejemplo, a nivel de soldados o de fuerzas ocupantes de los países, llevarse los bienes, sino que también las prácticas están encaminadas a valerse del expolio y la venta ilícita del patrimonio cultural como fuente de financiación muchas veces de grupos insurgentes locales, o sea que está también participando la población propiamente dicha, el pillaje de la propia población local también de los sitios de conflicto, porque, claro, es una población que está depauperada y a causa de la desestructuración económica, social y política del país en el que se está produciendo la guerra. O sea que hay que tener en cuenta todos estos factores humanos. Por otro lado, la actuación también de organizaciones criminales internacionales especializadas en el tráfico de antigüedades. Y luego también el incumplimiento de las normativas de determinadas compañías de seguridad que están contratadas para la protección del patrimonio y que no cumplen exactamente con los fines para los que han sido contratados. Todo esto está muy bien relacionado en una serie de publicaciones que he consultado, muy actuales, y la verdad que establecen un punto común. Bueno, la restitución de bienes posteriores a un conflicto bélico tuvo lugar como primer momento en la historia en el Congreso de Viena de 1815, en el que se produce una reunión de los países tras el término de las guerras napoleónicas y se decide la restitución de los bienes expoliados por Francia a los distintos países. Desafortunadamente, no todos se pudieron recuperar, ni por parte de España ni por parte de otros enemigos. Pero ya se dicta una serie de medidas para la restitución de los bienes expoliados y esto es un antecedente muy importante a tener en cuenta para este tipo de normativas que van a surgir a finales del siglo XIX y principios del XX. Tengo que decir, y se ha visto ahí algunas fotografías, muy orgullosamente, que España ha sido el primer país europeo en proteger su patrimonio cultural durante la Guerra Civil Española. Los medios, evidentemente, eran muy rudimentarios, el personal no estaba formado y, por supuesto, la metodología básica inspirada en el clamor popular de que el patrimonio es cosa de todos. Se ha visto milicianos transportando cuadros, no había encontrado otra serie de fotos de milicianos en la Biblioteca Nacional guardando los libros y con mucho cuidado, pero realmente con los pocos medios que había, la verdad es que se produjeron incluso modelos de protección de los monumentos exteriores, como la Cibeles o como la Fuente Neptuno o otros monumentos externos que se sabía, porque Madrid fue una de las primeras ciudades bombardeadas del mundo, que iban a sufrir daños. Todo eso se hizo con el apoyo de la gente directamente.